Muy bien. Entonces, hemos dicho que la cuenta, a manera de recordatorio, es un título genérico que permite clasificar de forma metódica y ordenada las operaciones similares. Les había comentado que nuestra tarea como contadores es clasificar, ordenar todas las transacciones, las operaciones que realiza la empresa. Nosotros nos encargamos de eso, de clasificar. Nos vendrán por varios conceptos: compras de vehículos, compra de mercadería, venta de mercadería, pago de alquileres, pago de sueldos, y nosotros tenemos que agrupar, ordenar en el lugar que corresponda. Y a ese lugar que corresponda se le llama cuenta. ¿Ya? Por eso también hemos hablado acerca del debe y el haber de la cuenta. Tiene esto que es el debe y el haber. Lo habíamos mencionado como en forma de T, y que generalmente cuando el monto, los datos numéricos se encuentran en el lado debe, se denominan cargos o débitos. Ese es el término contable que vamos a utilizar. Cuando se registren en el lado debe, cargos o débitos. Y cuando se registre el monto en el lado haber de la cuenta, vamos, o el término que vamos a utilizar es crédito o... Eso es lo que tenemos que utilizar. De hoy en adelante, se debita o se abona, se carga o se coloca en créditos. Esos son los términos. Bien, y para que esto sea más entendible, una cuenta, en cada cuenta tenemos que expresar, les había contado, en forma de T, ¿no? Cada cuenta tenemos que manejar esto, ¿no? La T. Todas las cuentas se tienen que analizar desde este punto de vista, de el T, más conocido como mayor. ¿Ya? Aquí vamos a colocar la cuenta, aquí va el nombre de la cuenta, y cada cuenta tiene su tratamiento de acuerdo a su característica, de acuerdo al elemento de la contabilidad que vamos a analizar. Ahí está. Cada cuenta tiene un debe y un haber. Hay un lado que se coloca positivo y hay un lado que se coloca negativo. Cuando el monto decía que está en el debe, se tiene que utilizar el término o se denomina débito o cargo. Ese es el término, esa es la denominación, el débito. Y cuando el monto numérico se coloca en el lado haber, se denomina abono. Son los términos que vamos a utilizar y más adelante para que usted me vaya entendiendo también. Abono o crédito en el lado haber y en el lado debe, débito, bien. Ahora, es importante que
nosotros conozcamos aquellos elementos que tiene las cuentas. Cada cuenta 5 elementos principales. Y esos 5 elementos son el activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. La cuenta del activo. El activo muestra en el lado izquierdo de la ecuación contable de balance. Por lo tanto, el saldo de una cuenta de activo es deudor. Las cuentas de activo aumentan por registros efectuados en el lado de los cargos. Fíjense, ahí está el término, la denominación en el lado de los cargos. Cuando digo el lado de los cargos, estamos izquierdo. Y disminuyen en el lado de los créditos. O sea, en el lado derecho, en el lado haber. Las cuentas del pasivo, el pasivo u obligaciones se muestran en el lado derecho de la ecuación contable y del balance. Así el saldo de una cuenta de pasivo es acreedor. Las cuentas del pasivo aumentan por registros efectuados en el lado de los créditos y disminuyen en el lado de los cargos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está queriendo decir? Aumentan en el lado haber y disminuyen en el lado debe. Enseguida les voy a explicar más a detalle esta situación. El patrimonio de la empresa. Estas cuentas tienen la misma característica de las cuentas de pasivo por su comportamiento. Aumentan por los créditos y disminuyen por los cargos. Por la naturaleza de su saldo, debe ser acreedor. Finalmente, las cuentas de en las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos, cuando aumentan, disminuyen de la empresa. Por lo tanto, las cuentas de gastos se comportan como las del activo. Aumentan cuando se debitan y disminuyen cuando se acreditan. Por la naturaleza de estas cuentas, su saldo es deudor. Bien, para que usted lo entienda, estas cuentas de estos 5 componentes, que es el activo, pasivo, capital, ingreso y gastos, se los voy a mostrar en la pantalla siguiente. Bien. Bien, vamos a colocarlo, o voy a colocarlo en esta parte. Aquí. A ver. Todo debe y haber. Por un lado. Y por el otro lado también voy a colocar otro. Otra T. Igual debe y haber. ¿Qué nos ha querido decir hace un momento los conceptos que he leído?
de cada cuenta, ¿no? De cuenta del activo, cuenta del pasivo, cuenta de capital, cuenta de ingresos y cuenta de gastos. Nos dice que el activo, que voy a colocar, las cuentas de activo, vamos a empezar por ello, las cuentas de activo, su naturaleza es acreedor. Aumentan en el lado debe y disminuyen en el lado haber. Ese es el comportamiento de todas las cuentas del activo. Su naturaleza, su cuenta por naturaleza, es deudor. ¿Por qué dice que es deudor su naturaleza? Porque parte por ahí. Ahí nace. Cuando se crea esa cuenta, siempre va a empezar por el lado debe. Por eso dice que su naturaleza es deudor. Más adelante les voy a explicar también eso con ejercicios. ¿Ya? Por el activo aumenta en el lado del pasivo. ¿Cuál es el comportamiento de las cuentas de pasivo? Las cuentas de pasivo nos dice que aumentan en el lado haber y disminuyen en el lado debe. Su naturaleza de las cuentas del pasivo es acreedor. Aquí lo voy a colocar. Su naturaleza es acreedor. Cuando digo acreedor, estoy diciendo entonces que nace esta cuenta, cuando nace esta cuenta, el monto empieza en el lado haber. Ahí está. Bien. Ahora pasemos a lo que es el capital. El capital tiene un comportamiento similar al pasivo. Aquí arriba voy a colocar capital. Las cuentas de capital, todas las cuentas de capital, tienen el mismo comportamiento que el pasivo. Por tanto, las cuentas de capital aumentan en el lado haber y disminuyen en el lado debe. Su naturaleza de esta cuenta de capital es acreedor. Por ahí nace esa cuenta. Las cuentas de gasto, todas las cuentas de gasto, tiene el mismo comportamiento que el activo. Que voy a anotar, voy a colocar gasto. Todas las cuentas del grupo gasto o del elemento gasto tiene el mismo comportamiento que las cuentas del activo. Aumenta en el lado debe y disminuye en el lado haber. El último elemento, que es el ingreso, tiene el mismo comportamiento que capital y pasivo. El mismo comportamiento. Bien, por tanto, como tiene el mismo comportamiento, todas las cuentas de ingreso aumentan en el lado haber y disminuyen en el lado debe. Su naturaleza de esa cuenta es acreedor.
Bien. ¿Por qué es importante que usted tenga en cuenta esto que estamos mencionando, que se está mencionando? Todo lo que les acabo de leer hace un momento se expresa en lo que estoy mostrando en este momento, en una cuenta en T. ¿Ya? Esto es decisivo para todos ustedes para que puedan entender la contabilidad. Para que pueda entender una transacción contable, usted tiene que entender esta parte. Tiene que saber. Si no sabe, no le entiende esta situación, estamos mal. Totalmente mal. Le podría decir, me animaría a decir que usted no va a entender nada de contabilidad. Para un análisis, bien, tiene que entender esto. Ahora, les decía que las cuentas se utilizan para poder ordenar, para poder clasificar. Nosotros como contadores tenemos esa función de todas las operaciones que nos presentan, nosotros clasificamos y ordenamos. Ahora, ese orden es en base a un plan de cuentas. ¿Ya? Sabemos que son cuentas entonces. Un plan de cuentas. Ahora, un plan de cuentas es esto. Sí, ¿no? Esto es un plan de cuentas, ¿no? Un plan de cuentas donde existen varias cuentas para que nosotros podamos ordenar y clasificar. Ese plan de cuentas está estructurado en base a los 5 elementos que acabamos de ver hace un momento, que es el activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Bien, tenemos ahí, está por códigos. El código número 1 es activo. Todo lo que son 1, lo que empieza con 1, son activos. Ya estoy haciendo el grupo del pasivo, el número 2. Y tenemos también el grupo 3, que es el patrimonio, o también podemos decir capital. Patrimonio o capital, que es lo mismo. Ese es el tercer elemento. Tenemos también un cuarto elemento, el número 4, ingresos. Y finalmente el número 5, que es costos o gastos. Para poder clasificar, para poder ordenar adecuadamente, nosotros tenemos que saber este plan de cuentas. Tiene que saber este plan de cuentas. Tiene que estudiar este plan de cuentas. El plan de cuentas para mí es como la tabla de multiplicar. Siempre digo así a los estudiantes. Si usted no sabe multiplicar, no va a poder dividir. Si no sabe la multiplicación, difícilmente usted va a poder dividir, hacer una división de cualquier cifra. Lo mismo esto. Si usted no entiende el plan de cuentas, no sabe el comportamiento del plan de cuentas, entonces no va a poder entender una operación, una transacción contable. Ahora, esos 5 elementos que les he mostrado en un plan de cuentas tiene su comportamiento. Usted tiene que decir, estudiar de esta forma. Todo lo que son activos aumentan en el debe y disminuyen en el lado haber. Todas las cuentas del grupo de gasto aumentan en el lado debe y disminuyen en el lado haber. Las cuentas de ingreso
aumentan en el lado haber, disminuyen en el lado debe. Lo mismo capital y lo mismo pasivo. Les voy a hacer un ejemplo para que podamos entender también un poco más acerca de esto. Bien. A ver. Veamos primero el plan de cuentas. A ver, aquí voy a hacer una T. Facilito. En el anterior ejercicio hemos hecho transacciones sencillas sobre una venta, una compra creo que era, o un pago de sueldo. Vamos a hacer ya, pongámosles eso, pago de sueldos. En un pago de sueldos, cuando es un pago de sueldo, ¿de dónde sale la plata? Les pregunto a ustedes, si ustedes son los propietarios, ¿de dónde sale la plata? Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lisa, se escucha. Bien, cuando usted cancela sueldos, ¿de dónde sale la plata? Del capital, Lisa. ¿De dónde debería De salir? la caja. Del haber. De la caja, de caja. ¿Ya? Aquí tenemos, les voy a mostrar. Vemos aquí, quiero que vean. Ahí tenemos, por ejemplo, el activo. Dice activo corriente y el grupo disponible. Todo el dinero en efectivo, todo el dinero que nosotros manejemos de nuestra empresa, tiene que estar agrupado, clasificado en cada nacional, si fuera moneda nacional. Tenemos dinero en efectivo, nos dan dinero a nosotros, nos cancelan en efectivo a nosotros. ¿Dónde vamos a agrupar y nosotros ordenar? Tiene que estar en esa cuenta de caja moneda nacional. Nosotros compramos un vehículo. ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar ordenado? ¿En qué cuenta debería de colocar? Si en caso voy a comprar un vehículo, entonces aquí está la cuenta. La cuenta que voy a utilizar va a ser la cuenta vehículos. Por eso es importante que usted sepa el plan de cuentas, maneje el plan de cuentas. El plan de cuentas le va a permitir a usted estar más ordenado para que pueda clasificar y no colocarlo en cualquier parte, ¿no? Usted